cada uno con una especificidad hacia un determinado epítope, ¿no? Y por otro lado, en las células plasmáticas vamos a tener las diferentes antígenos, ¿no? El 1, el 2, el 3 y el 4, o sea, los sitios de reconocimiento de estos epítopes. Entonces, la respuesta finalmente que se tendrá es que cada célula plasmática, ¿no? Cada célula plasmática, que es en realidad un clon, produce anticuerpos con una especificidad única, ¿no? Es decir, una especificidad monoclonal. ¿Sí? Y entonces de estas células plasmáticas más células del mieloma pueden dar lugar, respecto a estos anticuerpos monoclonales que se han producido, pueden dar lugar a híbridos, ¿no? Donde va a ser la combinación de precisamente estas células plasmáticas con los anticuerpos específicos monoclonales, y luego se puede hacer una separación de estos clones y tener finalmente estos anticuerpos monoclonales separados, ¿no? En este caso, este va a ser todo del 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? De esa manera se obtuvieron estos anticuerpos monoclonales. Ahora, podemos hablar de la activación de estas inmunoglobulinas libres o unidas a la membrana, ¿no? De las IgM, principalmente las IgM libres y unidas a la membrana, logrando un reconocimiento de un anticuerpo libre que puede ser secretado, o anticuerpos unidos a membrana, ya que también son conocidos básicamente como los receptores para el antígeno de las células beta, ¿ya? Por eso son de las inmunoglobulinas beta principalmente, ¿ya? O sea, de las células B, quiero decir, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se han producido estas? A partir de un transcrito primario del RNA mensajero, se habrían logrado empalmes alternativos o procesamiento alternativo para lograr, por un lado, este transcrito formando un anticuerpo libre, y por otro lado, este otro transcrito que tiene distinta estructura, ¿no? Para lograr anticuerpos unidos a la membrana, como vemos aquí. Entonces, estos receptores de las células B, ¿no? Que son los BCRs, van a tener sitios de reconocimiento al antígeno, ¿no? Como vemos aquí. Entonces hablamos de un BCR más una inmunoglobulina M alfa beta, ¿no? Que se van a unir precisamente a estos sitios. ¿Y qué va a dar lugar a este heterodímero así formado? Va a dar lugar al inicio de la cascada de señalización intracelular o a la activación del sistema de complemento. Esa unión del antígeno a este sitio de receptor de las células beta forma un movimiento hacia las balsas lipídicas y señalización que estarían configuradas a este nivel, ¿ya? Vemos un sitio de receptor de estas células libre, fuera de esta balsa lipídica, y se van a apostar, digamos así, en estos dos sitios, ¿no? Cuando existe la unión al antígeno, entonces va a haber un ingreso hacia
estos sitios, ¿no?, de reconocimiento del antígeno hacia las inmunoglobulinas. Luego existe una transducción de señales, ¿no?, desde el antígeno hacia el IgM, Ig alfa y Ig beta. Entonces va a existir después de la transducción, junto a esa transducción o ese cambio en la estructura va a haber la señalización para que se produzca finalmente la activación, ¿no?, de este sistema. Bueno, por una serie de procesos moleculares celulares, ¿no?, para que se dé la activación de este sistema. Ahora, hablando de estas mismas inmunoglobulinas, hablamos de receptores para la porción Fc, que es la porción frágil, ¿no?, de las inmunoglobulinas en las cadenas, ¿no?, tanto en la cadena pesada. Hemos hablado de esos receptores Fc en humanos, ¿no?, respecto a un cambio en la transocitosis de receptores de la IgA e IgM, el receptor neonatal para la IgG, de transporte en la placenta, receptores IgG durante la fagocitosis y la liberación de citoquinas, ¿no?, y sistema ROS. Luego el receptor para la inmunoglobulina A, básicamente en procesos de fagocitosis, desgranulación y destrucción de los microorganismos, y los receptores para IgE, que también están implicados en procesos alérgicos, ¿no?, alergénicos. ¿Qué sucede sobre las funciones de estas regiones, de las Fc? En el caso de la degranulación, van a estar implicados en la activación de los eosinófilos, los mastocitos y los basófilos, ¿no?, en el caso de respuesta ante un proceso, por ejemplo, de un protozoario, ¿no? Otra función que está también en relación a las funciones en general que hemos dicho hace un momento, hemos mencionado, la transcitosis, que es el paso de la IgA e IgM a la luz intestinal, ¿no? Luego la destrucción de células tumorales, ¿no?, con la participación de células NK, que son las killer, pero bueno, vamos a hacer vamos a hablar en más detalle, pero que tiene realmente implicancias en la destrucción de estas células tumorales, ¿no? Luego la opsonización, que ya hemos mencionado, que principalmente promueve la fagocitosis. Y también debemos considerar la vida media de estas IgG séricas, porque participa en la protección en las células endoteliales. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la expresión genética de estas inmunoglobulinas? O sea, ¿cómo se producen, ¿no? Siempre a través de la, si recuerdan, es el dogma, ¿no?, de la biología molecular, donde hablamos de en un principio de la información genética que va a estar dada en los genes de estas moléculas, ¿no?, y que por un proceso de transcripción van a convertirse o van a dar lugar a lo que es el RNA mensajero primario y luego el maduro, para luego finalmente traducirse, ¿no?, o expresarse en una proteína. Entonces hablamos de la expresión génica a partir de un gen para dar lugar a una proteína, ¿no? Pero el caso de las inmunoglobulinas no es así, ¿no? O sea, no es un gen, una proteína,
sino es que existen muchos segmentos génicos para codificar estas proteínas o estas inmunoglobulinas. No es un solo gen para una proteína, sino son varios genes para una proteína. ¿Sí? ¿Y cómo han descifrado eso? ¿O cómo es que han concluido eso? Porque hablando de la localización de los genes de las inmunoglobulinas en humanos, por ejemplo, se habla de familias multigénicas que están participando en esto. ¿Por qué? Porque están formadas por segmentos génicos separados por regiones no codificantes en el DNA de la línea germinal, ¿no? Es decir, podemos ver básicamente esto, ¿no? Que se tiene en principio en ese dogma de la biología molecular, de DNA a RNA. Sin embargo, en el transcrito primario del RNA mensajero se puede ver, a partir de este va a haber dos cambios, tal cual, ¿no? Un empalme alternativo que va a dar lugar, por un lado, a un anticuerpo de este tipo y por otro lado, a un anticuerpo que va a ser recepcionado o unido en la membrana, ¿no? Y por tanto, aquí también se habla de que existen muchos segmentos génicos para codificar determinadas proteínas o inmunoglobulinas en este caso, ¿no? Y entonces se ha visto que el gen que da lugar a la cadena ligera, kappa, ¿no? Que hemos visto al principio de la estructura de las inmunoglobulinas, estarían presentes en el cromosoma 2. La cadena ligera lambda, por el contrario, lambda es esto, no sé, estaría en el cromosoma 22. Y el gen de la cadena pesada con estas subunidades estaría en el cromosoma 14. ¿Sí? Entonces, si vemos aquí en la cadena ligera kappa, por ejemplo, existiría una región variable y una región constante, con esa variable de más o menos de 1 a 97 aminoácidos, y esta unión J que estaría, donde estaría este segmento de unión J, en realidad, estaría conformado de 98 a 110 aminoácidos. ¿Sí? La región ligera lambda también tendría aproximadamente esta conformación, pero la pesada tendría, por un lado, la región variable, otra región D, y la región constante y la región J, ¿no? ¿Qué es la D? La D es la región de diversidad, la B es de variabilidad, ¿no? Y el número de aminoácidos que lo conforman es diferente de la cadena ligera. ¿Sí? Un minutito, por favor, les voy a pedir, me están llamando. Bien, disculpa, sí. Entonces,
les decía que tienen otra conformación, ¿no? En el número de aminoácidos para cada región, por ejemplo, en las inmunoglobulinas humanas. Entonces, hablamos de que si no es que un gen va a dar lugar, un solo gen va a dar lugar a una proteína, en este caso un solo gen a una sola inmunoglobulina, ¿no? Entonces son varios genes o varias, como vemos aquí, en el caso de la cadena ligera capa, ¿no? Un DNA de la línea germinal, es decir, una inicial, va a tener, por ejemplo, en la unión J, ¿no? Un segmento de DNA de línea germinal eliminado, ¿sí? Entonces, cuando se hace todo el reordenamiento hasta llegar a la proteína como tal o la inmunoglobulina, va a existir una serie de cambios, ¿no? Conformacionales en su estructura. ¿Sí? Si vemos aquí son tres segmentos. Y para llegar a esto. Eso en la cadena ligera. En la cadena pesada todavía existen muchos más reordenamientos desde el DNA hasta la proteína. Sí, esto bueno, todavía no han visto, van a verlo más adelante en biología celular, en biología molecular, etc. Pero a lo que me voy es que existe un gran reordenamiento genético, ¿no? Que va a determinar precisamente que no es solo una estructura en este procesamiento del RNA mensajero que va a lograr la conformación de la proteína, ¿no? Sino son varias modificaciones. Y hemos dicho que la cadena ligera va a tener menos reordenamientos que, por ejemplo, la cadena pesada. Bien. Entonces, las fases de la respuesta a esos niveles o el nivel de funciones de las inmunoglobulinas, hablamos de cómo es que se va modificando, ¿no? Los linfocitos B desde una célula madre con un gen determinado de la inmunoglobulina sin reordenar hacia un linfocito pre-B, ¿no? De la cadena liviana sustituida, donde va a formar una cadena pesada y va a ser un prereceptor de la célula B, ¿sí? Posteriormente hacia un linfocito B inmaduro o IgM para lograr la inmunoglobulina M como tal, hasta un linfocito maduro donde va a haber básicamente la interacción, ¿no? Entre IgM e IgD, hasta lograr a partir de este linfocito inmaduro maduro a un linfocito activado con la estimulación del antígeno y también la cooperación del linfocito T, ¿no? Hemos dicho que esos dos tipos de células pueden actuar para que este linfocito activado logre una expansión clonal, un cambio de conformación y de maduración o afinidad hacia la determinada función en las células plasmáticas, ¿no? Es decir, en las inmunoglobulinas secretadas y logre una gran producción de estos anticuerpos. La respuesta inmune, entonces, humoral que hemos hablado desde el principio, ¿no? Que era una respuesta inmunitaria adaptativa, ¿no? Va
reconocer dos fases, una de reconocimiento y otra de activación, ¿no? Respecto al linfocito maduro, más el antígeno, hasta la interacción de los linfocitos B ya activados. Y posteriormente esa fase de activación va a comenzar con la expansión clonal por una diferenciación y proliferación en las células plasmáticas, es decir, la expresión de IgG, para la secreción de anticuerpos, por un lado, luego esta expresión de IgG hacia otro tipo de IgG con un cambio de este mismo IgG, pero ya en una fase de activación madura, ¿no? Y por otro lado, la expresión de esa IgG de alta afinidad, que va a lograr por un lado la maduración por afinidad y por otro lado la activación de los linfocitos B de memoria, ¿no? O sea, o de respuesta secundaria. Bueno, aquí vemos otra vez, recordando las funciones de los anticuerpos o de las inmunoglobulinas, básicamente la neutralización, la opsonización y la fijación y activación del complemento, ¿sí? En el caso de la neutralización, esto va a ser en respuesta a toxinas, en respuesta a bacterias o virus, ¿no? Donde lo que se va en este caso, se va a lograr una producción de anticuerpos neutralizantes a esas toxinas, ¿sí? En el caso de microorganismos, la manera de neutralizar va a ser aglutinándolas y bloqueando su movilidad. Y respecto a los virus, lo que va a hacer es producir anticuerpos neutralizantes que bloqueen la infectividad de la célula. Aquí. La otra función, que era la de opsonización, que básicamente lo que hace es facilitar la fagocitosis, ¿no? En donde las bacterias que poseen la cápsula o envoltorio se resisten a ser fagocitadas por los neutrófilos. Pero la unión de los anticuerpos a la cápside de las bacterias permite que se una al anticuerpo la reacción cristalizable de la inmunoglobulina y la proteína entonces se active, ¿no? La proteína del complemento C3b se active. Entonces las bacterias que están ya señalizadas van a ser fagocitadas por los neutrófilos y van a ser incorporadas a estas estructuras que son las fagolisosomas. Posteriormente, la generación de especies reactivas de oxígeno en el interior del fagolisosoma lleva finalmente a la destrucción de la bacteria. Se va a producir entonces estos sistemas de destrucción por sistemas enzimáticos como el NADPH oxidasa que van a reducir el oxígeno. Ahora se ha visto, ¿no?, que cada clase de inmunoglobulina en humanos tiene funciones especializadas, ¿no? Por ejemplo, todos estos tipos de inmunoglobulinas respecto a la neutralización, la que tiene mayor actividad va a ser la subunidad, bueno, estas, ¿no? La Ig1 hasta la IgA, ¿no? Y la neutralización va a ser un poco menor de IgM e IgE y muy baja, ¿no? Entre IgE, perdón, e IgD. Opsonización, básicamente la Ig1, la que tiene mayor función, ¿no?, de opsonización.
y así, ¿no? Otra actividad de sensibilización para la muerte por linfocitos NK, otra vez la IgE1, la IgG3, la sensibilización de las células cebadas o efectoras, la que mayor función va a tener es la IgE, que está en relación a la respuesta a los alergenos, ¿no? Y de actividad del sistema de complemento, como hemos hablado, ¿no? Está en relación a la IgM y a la IgG. Respecto a su distribución, vemos, por ejemplo, de transporte a través del epitelio, hemos dicho la IgGA, ¿no? La que tiene mayor función. Transporte a través de la placenta, la IgG1. Difusiones de sitios extravasculares en procesos inflamatorios, por ejemplo, es la IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Y bueno, aquí hay una medida o concentración sérica de cada una de estas inmunoglobulinas, bueno, en humanos, ¿no? Directamente. Respecto, hay una serie de determinaciones aquí respecto a los anticuerpos IgGA e IgG de alta afinidad para neutralizar procesos de microorganismos, ¿no? O de toxinas bacterianas. Y hay unas principales enfermedades, ¿no? Como han sido basadas en enfermedades por eso antimicrobianas, como es el caso de tétanos, donde el principal el microorganismo patógeno es el Clostridium tetani, con una toxina que libera una toxina tetánica, y que los efectos en vivo es que bloquea la acción inhibidora neuronal, lo que provoca contracción muscular crónica, ¿no? Otro caso de la difteria, que es otra enfermedad muy, muy conocida, ¿no? Pero donde precisamente los anticuerpos IgG e IgA tienen una alta participación. Está producida por un Corynebacterium diphtheriae, que produce efectivamente una toxina diftérica, y los efectos son que inhibe la síntesis de proteínas, lo que origina daño de células epiteliales y produce miocarditis. El cólera, que es igual otro muy conocido en medios, en nuestro medio, ha llegado también, que está dado por la Vibrio cholerae, ¿no? Produce la toxina de cólera, y su mecanismo es que activa a la ciclasa del adenilato, que aumente la concentración de la AMP cíclico en las células, y lo que da lugar a cambios en las células epiteliales del intestino que causan pérdida de agua y de electrolitos, ¿no? Otro que es muy conocido es la intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus, donde la toxina va a ser la enterotoxina estafilocócica, y que su mecanismo es que actúa sobre neuronas intestinales para inducir vómito, y también es un potente mitógeno de las células T, produciendo un superantígeno, ¿no? Y este otro también, el síndrome de choque tóxico, dada por Staphylococcus aureus, que produce una toxina del síndrome del choque tóxico, que causa hipotensión y pérdida de piel, sí, de piel, y asimismo de un potente mitógeno de células T, produciendo un superantígeno anti-TTS1. Entonces, todos estos estarían implicados la respuesta, ¿no? de las inmunoglobulinas IgG o IgGA, ¿no? Para poder neutralizar a estas toxinas bacterianas.
También se ha visto que los anticuerpos IgA de alta afinidad pueden inhibir la capacidad infecciosa de los virus, porque la infección de estas células por virus puede bloquearse por medio de anticuerpos neutralizantes, ¿no? En principio, por ejemplo, el virus se une a los receptores sobre la superficie de la célula, luego por un proceso de endocitosis de virus va a estar esto mediado por un receptor, luego se produce una acidificación del endosoma, luego de la endocitosis, que va a desencadenar la fusión del virus con la célula y la entrada del DNA vírico hacia la célula, ¿no? Los anticuerpos, por tanto, lo que hacen es bloquear la unión al receptor de este virus y pueden también bloquear el evento de fusión, ¿no? Y este es el mecanismo de muchas vacunas, ¿no? Entonces, IgA pueden ser verdaderos anticuerpos neutralizantes de virus. También estos anticuerpos o los anticuerpos como tal pueden bloquear la adherencia de las bacterias a las células hospederas, porque evitan la fijación de las bacterias a las superficies celulares, ¿no? Como vemos aquí, puede haber una colonización de la superficie celular por bacterias que se unen a la superficie mediante adhesinas bacterianas, donde algunas bacterias se internalizan, ¿no? Y propagan en vesículas internas. Los anticuerpos entonces contra estas adhesinas lo que hacen es bloquear la colonización y la captación en la superficie celular. Otro mecanismo es también de las células NK que se pueden activar a través de los receptores del fragmento cristalizable, ¿no? de los anticuerpos, para destruir dianas cubiertas con anticuerpos. Es decir, las células blanco, que pueden estar cubiertas por anticuerpos, pueden ser eliminadas por linfocitos NK en este proceso de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Entonces, tenemos por un lado el anticuerpo que se une a los antígenos sobre la superficie de la célula blanco, pero aquí los receptores FC están en este punto sobre los linfocitos. Estos linfocitos NK reconocen los anticuerpos unidos aquí, ¿no? Entonces, el entrecruzamiento de estos receptores FC aquí entre las señales al linfocito NK para que destruya, ¿no? A la célula diana. Por tanto, luego la célula diana muere por apoptosis, ¿no? O muerte celular. Por otro lado, los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos activados se pueden unir a anticuerpos IgE por medio del receptor Fc de alta afinidad también, ¿no? ¿Qué hace? La formación de estos enlaces cruzados de anticuerpos de IgE, que hemos dicho que son los implicados en estos mecanismos de activación de los eosinófilos, van a unirse, van a estar sobre las células cebadas, ¿no? Donde van a inducir la liberación rápida de mediadores inflamatorios, ¿no? Aquí tenemos la célula cebada en reposo y esta es la célula cebada activada. En este que está en reposo, la célula cebada posee en realidad gránulos que contienen histaminas y otros mediadores inflamatorios, ¿no? Tenemos el anticuerpo IgE principalmente. Y en la activada lo que va a suceder es que el antígeno, este antígeno multivalente, va a formar enlaces cruzados con el anticuerpo IgE, lo que va a causar la liberación del contenido de los gránulos.
Entonces, los mecanismos de estas reacciones inmunitarias a los virus se da, por ejemplo, la IgA secretoria, lo que hace es bloquear la fijación del virus a la célula hospedadora, con lo que previene la infección o la reinfección. La IgG, la IgM y también la IgA también puede bloquear la fusión de la cubierta vírica con la membrana plasmática de la célula hospedadora. La IgG e IgM también fomenta la fagocitosis de las partículas víricas, es decir, da lugar a la opsonización, ¿no? Y la IgM lo que hace es aglutinar las partículas víricas. Asimismo, la IgG e IgM logra la activación del complemento o da lugar a la opsonización por este fragmento C3b y logra la lisis de las partículas víricas cubiertas por el complejo de ataque de membrana. Hemos hablado de una respuesta primaria y una secundaria, ¿no? Donde básicamente dependiendo de la concentración del anticuerpo, ¿no? Respecto a la producción de estos antígenos, hemos dicho, ¿no? Que primero va a estar como respuesta primaria la IgM, posteriormente IgG, y en una respuesta secundaria IgG aumenta, ¿no? Y la IgM disminuye. Y eso es lo que se medía, ¿no? Se calculaba otra vez en el caso del coronavirus. Finalmente, un ejemplo también de estos grupos, de la interacción antígeno-anticuerpo, son los grupos sanguíneos, ¿no? En el sistema AB0, en el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo 0, ¿no? Donde los anticuerpos en el plasma sanguíneo van a ser, en el caso del grupo A, un grupo anticuerpos anti-B, en el grupo B va a ser los anticuerpos anti-A, en el grupo AB no va a haber anticuerpos y en el grupo 0 van a ser los anti-A y anti-B. Los antígenos que se van a ver en los eritrocitos, en el grupo A va a ser claramente un antígeno A, en el grupo B el antígeno B, en el AB el antígeno A y B y en el grupo 0 ningún antígeno. Entonces, de ese modo se puede observar esa interacción o demostrarnos de interacción antígeno-anticuerpo. Bien. Hasta aquí habríamos visto una técnica que no he visto necesario que veamos, o bueno, quienes quieran revisarlo podemos hacer, no vamos a hacerlo en la práctica. Quería ver una práctica de esas, pero creo que no es no es tan factible. Es precisamente estas técnicas de detección que son los famosos ELISA, ¿no? Donde básicamente lo que se hace es detectar esa interacción antígeno-anticuerpo con reveladores, ¿no? Que demuestren esas uniones y normalmente son cambios o determinaciones, pueden ser cualitativas, ¿no? Con cambios de color, utilizando cromógenos para detectar ya sea el antígeno o ya sea el anticuerpo en placas estándar, ¿no? Que se utilizan, o bien también puede ser una técnica cuantitativa, haciendo diluciones por ejemplo, el suero, donde se quiere determinar la presencia del anticuerpo respecto al antígeno, y entonces se puede determinar, ¿no? En qué concentración estaría el anticuerpo respecto a las uniones que tengan con el antígeno, ¿no? Pero bueno, hay varios tipos de estos ELISA
que son ELISAs directos o ELISAs indirectos, como les decía, para detectar directamente la concentración del anticuerpo respecto a la cantidad de antígeno, o bien detectar la cantidad de antígeno respecto a anticuerpos anti-antígeno. ¿Sí? Pero bueno, eso solamente como comentario. Y hasta aquí habríamos visto este capítulo de algunas proteínas y sus funciones, ¿no? Que son sumamente importantes en esas, en el caso de las funciones en general de las proteínas, ¿no? Que hemos visto finalmente las proteínas de transporte y estas proteínas de defensa. No sé si tienen algunas preguntas. ¿No hay preguntas? No. Bueno, entonces lo que yo quería decirles antes de hacer un pequeño paréntesis y luego ya reunirnos para la exposición del artículo, es que he estado revisando el sílabus, que se los voy a mostrar aquí. Quería pedirles en realidad el día martes no hemos pasado las clases porque no tenía muy buena señal, o sea, antes de la clase he empezado a querer mandarles el enlace y todo y he visto que no estaba muy bien conectada, entonces no hemos pasado esa clase, pero quería pedirles si podríamos reemplazar esa clase el día sábado 26 realmente sería. O sea, el siguiente jueves tendríamos la sesión de ejercicios, ¿no? Que vamos a ver respecto a la clase del tema 6, en realidad aquí sería, ¿no? Habremos acabado el 5. El 6 veríamos el día martes en la clase teórica y el día que es principalmente enzimas, ¿no? Actividad enzimática. Y el día jueves estaríamos haciendo los ejercicios respecto a ese capítulo de actividad enzimática y enzimas. Y el día sábado quería pedirles que podamos reemplazar la clase del día martes. O sea, también sería obviamente virtual, ¿no? Porque yo estaría cumpliendo aquí las 3 semanas, pero entonces tendríamos que hacerla virtual también. De todas formas, ha habido un sábado que teníamos que pasar clases y no lo hemos hecho por todas las circunstancias que ya saben. Y no sé si es posible que el sábado 26 podamos hacer una clase virtual, ¿no? De avance de básicamente el capítulo 7, ¿no? Que entraría hasta el segundo parcial del 31, si están viendo la programación. Puede ser el 26, hacer una clase virtual en sábado. ¿A qué hora sería, doctora? No sé, ahora pueden decirme, por mí no hay problema, no sé, cualquier hora. Bien en la mañana o bien mediodía o noche, no sé, yo les pongo a su criterio. ¿Puedo hacer una encuesta por WhatsApp y mandársela al grupo oficial? Y según lo que diga la mayoría, yo lo informaría. Ya está bien, de acuerdo. El 26 pónganse de acuerdo y me avisan la hora. Ya, Está bien. Ok, eso era lo que faltaba. Y luego, sí, la sesión de ejercicio del 24.
Y estaríamos entonces, aquí también, ¿no? Que recuerden, para el laboratorio 3 voy a subir la guía, ¿sí? Y las clases, está la clase que hemos pasado también, voy a subir al Classroom. Y creo que con eso estaríamos casi al día. ¿No? Hasta el tema 7 es el segundo parcial. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, estaríamos viéndonos a las 4:30 para la exposición del paper. ¿Ya? Al grupo que le toca, no sé si están algunos de sus compañeros, me han dicho que tienen problemas de subir ¿qué es esto? La presentación. No sé, yo les pido, ¿no? Hagan una presentación sencilla, no pesada, no sé, no lo sé, pero envíenme. Todavía no he visto que me hayan enviado la presentación. Ya, y a las 4:30, entonces nos vemos. Hasta luego.